La ruta prohibida. Nadie en su sano juicio cruza la sierra de noche con niebla. ¿Alguna vez han sentido que algo los obliga a seguir adelante, aunque todo a su alrededor les grite que se detengan? Esa voz interna que dice, solo un poco más, aunque el miedo ya les tenga agarradas las tripas. Yo sí, y esa voz casi me cuesta la vida. Me llamo Toño, para los amigos de la carretera, el abuelo, no por viejo, sino por terco. 30 años manejando trailers, 30 años viendo amaneceres en el asfalto, 30 años creyendo que nada me puede pasar porque este oficio lo llevo en la sangre. Pero esa noche, la sangre no me sirvió de nada. Veníamos de dejar una carga en la costa. Mi compadre y yo, cada quien en su unidad, con la idea de llegar temprano al pueblo, porque al día siguiente era el cumpleaños de mi nieta, la menor, la que me tiene en el bolsillo con solo mirarme. El problema era la sierra. La sierra de noche ya es peligrosa, pero esa noche la niebla había cerrado el paso como no se veía en años. Cuando paramos en la gasolinera de Don Chuy a echar diésel, los otros traileros nos miraron como si estuviéramos locos. «Oiga, Toño, ¿pa' dónde va?», preguntó uno. «Pa' la sierra, pues, a cruzar y llegar temprano». El hombre se santiguó, no más eso, se persignó y se fue. Otro más viejo se me acercó. Tendría como 80 años, de esos que ya no manejan, pero se la pasan en las gasolineras viendo pasar los camiones. Me agarró del brazo y me dijo, «Mire, joven, yo ya no tengo mucho que perder, pero usted sí. No se meta. Hoy la montaña está brava. Hay derrumbes, la niebla no deja ver ni las manos, y dicen que el puente del kilómetro 90 está más viejo que el hambre. No va a aguantar ni un peso». Le expliqué lo de mi nieta, que le había prometido llegar, que una promesa es una promesa. El viejito me soltó el brazo, me miró fijo a los ojos y dijo algo que nunca voy a olvidar. «Si ve luces en la niebla, sígalas, pero solo si son rojas y azules. Las blancas, ignórelas». ¿Me oyó bien? Solo las rojas y azules. Me reí. Pensé que el viejo ya divagaba. Le di las gracias, me subí al tráiler y arranqué. Mi compadre, más listo que yo, decidió esperar a que escampara. Yo no. Yo tenía prisa. Y la prisa en la carretera es mala consejera. Me interné en la sierra sin saber que esa noche me iba a topar con algo que no tiene explicación. Algo que todavía hoy, cuando lo recuerdo, me hace erizar la piel. Pero eso viene después. Primero déjenme contarles cómo era esa niebla, porque si no entienden lo espesa que estaba, no van a creer lo que pasó después. La niebla que traga camiones. Cuando el camino desaparece y solo queda la fe. Al principio, la niebla era manejable. Nomás un poco de humedad en el parabrisas, como cuando va a llover. Hasta cantaba yo, contento, pensando en la carita de mi nieta al verme llegar. Pero a medida que subía, la cosa se puso seria. Primero se cerró un poco, luego más, luego tanto que tuve que bajar la velocidad a 30, luego a 20, luego a 10 kilómetros por hora. Las luces altas no servían de nada, al contrario, rebotaban en la niebla y me cegaban más. Las bajas apenas si alcanzaban a iluminar 2 metros adelante. 2 metros. Eso es nada cuando manejas una mole de 20 toneladas. Prendí las intermitentes, a ver si algún otro loco como yo venía detrás y al menos podía verme. Pero no venía nadie. Estaba solo, completamente solo. La carretera era angosta, de esas de montaña que parecen de juguete. A un lado, la roca viva, al otro, el vacío. Sin barreras, sin protección, solo el filo del asfalto y después,
Nada. Empecé a rezar, el primer Padre Nuestro en años. Por la radio escuchaba a otros traileros que habían intentado pasar y se estaban devolviendo. «No se puede, mano», decía una voz. «Esto no es vida. Mejor me regreso». Pero yo no podía regresar. La carretera era de un solo carril y no había lugar para dar la vuelta, ni siquiera un espacio para estacionarme a esperar. Solo seguir adelante, rezando para no equivocarme en una curva. Fue entonces cuando pasó. Un golpe seco. El tráiler se ladeó violentamente. Sentí que el mundo se inclinaba y que todo se iba al carajo. Pisé el freno con el alma en un puño. El tráiler se detuvo, pero quedó inclinado, como listo para voltearse. Me quedé quieto, sin respirar, con el corazón en la garganta. Bajé del tráiler con las piernas temblando. Me asomé a ver las llantas delanteras, y el alma se me cayó a los pies. La llanta derecha estaba literalmente en el aire, asomada al vacío. Si hubiera avanzado 1 metro más, si no hubiera sentido ese golpe a tiempo, estaría en el fondo del barranco, muerto, sin que nadie supiera dónde buscarme. Logré maniobrar con el alma de rodillas, poquito a poquito, en reversa, sintiendo cómo el tráiler se quejaba. Cuando por fin enderecé, me detuve a respirar. Pero el miedo ya no se iba. Estaba perdido. No sabía dónde estaba. No sabía si el siguiente metro sería mi tumba. Y entonces, en medio de la nada, entre esa niebla que no dejaba ver ni mis manos, vi algo. Unas luces, roja y azul, parpadeando, como las de una patrulla. Las luces en la niebla. Lo que vio en medio de la nada. Al principio pensé que era un milagro, que había encontrado un retén, que la policía estaba ahí para ayudarme o para cerrar el paso. Pero luego pensé, ¿qué hace una patrulla aquí, en medio de la nada, en un tramo donde no hay casetas, ni casas, ni nada? ¿De dónde salió? Las luces estaban como a 50 metros. Rojo, azul, rojo, azul. Parpadeaban rítmicamente, como cuando los oficiales ponen las torretas en una revisión. Apreté el acelerador. Quería alcanzarlas. Quería ver a alguien. Quería que otro ser humano me dijera que todo iba a estar bien. Pero cuando avancé, las luces también avanzaron. Siempre a la misma distancia. Siempre 50 metros adelante. Siempre visibles entre la niebla, como si la niebla no pudiera con ellas. Aceleré un poco más. Nada. Frené un poco. Nada. Las luces mantenían la distancia perfecta, como si supieran exactamente dónde tenía que estar yo. Y entonces, sin saber por qué, dejé de tener miedo. La seguí. La seguí como si fueran lo único real en ese mundo de algodón. Cuando el camino parecía desviarse hacia la izquierda, las luces iban a la izquierda. Cuando había una curva cerrada, las luces se movían suavecito marcando el camino. Cuando un derrumbe parcial bloqueaba parte de la carretera, las luces bordeaban el obstáculo mostrando de la ruta. Era como tener un ángel de la guarda con torretas. Perdí la noción del tiempo. Pudo haber sido 1 hora, pudo haber sido 3. Solo sabía que mientras viera esas luces, estaba seguro, que no me iba a pasar nada. De vez en cuando, alcancé a ver la silueta de algo adelante, como la forma de una patrulla, pero borrosa, como si estuviera hecha de la misma niebla. Pero no me importó. Las luces estaban ahí. Eso bastaba. Hasta que de repente, la niebla empezó a aclararse. Primero poquito, luego más. Luego de pronto, como si alguien hubiera corrido una cortina, el cielo se abrió y la carretera apareció frente a mí. Clara, despejada, iluminada por la luz gris del amanecer. Y las luces se apagaron. Así nomás, sin aviso, sin despedida. Me quedé solo otra vez, en medio de una carretera vacía, preguntándome si todo había sido una ilusión. Pero no tuve tiempo de pensar mucho. Unos metros adelante, vi algo. Patrullas. Conos. Oficiales.
un retén. Aceleré hacia ellos, aliviado, contento de ver seres humanos. No sabía que lo que me esperaba ahí iba a cambiar mi vida para siempre. El encuentro con la realidad. El retén que no debería estar ahí. Me acerqué al retén con una sonrisa de oreja a oreja. Por primera vez en horas, sentía que estaba a salvo. Un oficial joven se acercó a mi ventana. Tenía cara de pocos amigos. «Buenos días, jefe. ¿De dónde viene?», preguntó. «De la sierra, joven. Vengo de la costa. Crucé anoche». El oficial me miró raro. «¿Cómo dice que cruzó la sierra esta madrugada?». «Anoche, joven. Toda la noche batallando con la niebla». El oficial frunció el ceño. Se alejó un paso y llamó a su compañero. Hablaron en voz baja, mirándome de reojo. Luego regresó. «Jefe, bájese un momento, por favor». Me bajé, sintiendo que algo no andaba bien. Las piernas aún me temblaban por el susto de la noche. El oficial me miró fijamente. «Jefe, ¿usted está seguro de que cruzó por la sierra? ¿Por la carretera vieja?». «Sí, joven, la única que hay». El hombre tragó saliva. Luego señaló hacia adelante, más allá del retén. «Jefe, el puente del kilómetro 90 colapsó hace 2 horas. Se cayó entero. Mire». Caminamos unos metros. Desde donde estábamos se veía el hueco, el vacío. El puente simplemente ya no estaba. Solo los pilares rotos asomando entre la niebla que aún flotaba en el fondo del cañón. Sentí que la sangre se me helaba. Pero yo pasé por ahí. Yo crucé un puente. Tenía que haber cruzado para llegar aquí. El oficial negó con la cabeza. «No, jefe. Si usted hubiera llegado al puente, estaría muerto. No hay manera de cruzar. El puente cayó hace 2 horas. ¿Cómo hizo para llegar hasta acá?». No supe qué responder. Me quedé viendo el vacío, tratando de recordar. ¿Había cruzado un puente? Sí, claro. Tenía que haberlo hecho. Pero no lo recordaba. Recordaba las curvas, la niebla, el miedo, el susto del barranco. Pero el puente, no. Recordaba las luces. Solo las luces. El oficial me pidió que esperara, que iba a llamar a su superior. Mientras esperaba me apoyé en una de las patrullas. Estaba temblando, no sabía si de frío o de miedo. Fue entonces cuando vi algo. En el asiento del copiloto había un álbum de fotos. Un álbum viejo, de esos de pasta dura, como los que usaban antes. No sé por qué, pero lo abrí. Quizá fue el destino. Quizá fue algo más. Las primeras fotos eran de oficiales en ceremonias, graduaciones, eventos. Nada especial. Pero luego encontré una sección diferente. Y ahí estaba. Una foto de un agente joven, sonriente, junto a su patrulla. Y en esa patrulla, las luces eran diferentes. Tenían un patrón especial, rojo y azul, igualito al que había visto en la niebla. Mis manos empezaron a temblar. En eso el oficial regresó. Le pregunté, «Oiga, ¿y este quién es?». El oficial miró la foto. Su expresión cambió por completo. Ese es el teniente Morales. Murió hace 5 años. El álbum de los recuerdos. La foto que lo cambió todo. ¿5 años?, pregunté sin poder creerlo. El oficial asintió. Sí, jefe, 5 años. Justo aquí, en esta curva, en una noche de niebla. Me tuve que sentar en el cofre de la patrulla. Las piernas no me sostenían. El oficial siguió hablando, pero su voz se escuchaba lejana, como si hablara desde el fondo de un túnel. Iba ayudando a unos traileros que se habían quedado varados. La niebla estaba bien cerrada, como la de anoche. Él conocía estas carreteras mejor que nadie. Siempre estaba ayudando, siempre estaba pendiente. Pero esa noche la carretera cedió, un deslave. Su patrulla cayó al barranco. Nunca encontramos el cuerpo. Solo las luces quedaron allá abajo, parpadeando por días,
hasta que se apagó la batería. Nunca encontraron el cuerpo. Las luces quedaron allá abajo. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda de arriba a abajo. Las luces, murmuré. Las luces que yo seguí eran rojas y azules, como las de esa foto. El oficial me miró y por un momento vi algo en sus ojos. No era miedo, era gratitud. Jefe, usted no es el primero. ¿Cómo? No es el primero que llega aquí contando que unas luces rojas y azules lo guiaron en la niebla. Cada cierto tiempo alguien aparece, siempre en noches de niebla, siempre en este tramo. Siempre dicen lo mismo. Unas luces los guiaron, los apartaron del peligro, los trajeron hasta aquí. Me quedé sin palabras. El oficial me llevó con sus compañeros. Me dieron café, me preguntaron los detalles. Les conté todo. El borde del barranco, el susto, las luces, cómo me habían guiado curva por curva. Cuando terminé, el más viejo del grupo, un comandante canoso que había estado escuchando en silencio, suspiró. Déjeme contarle algo, jefe. Y entonces me contó la historia completa del teniente Morales. La historia de un hombre que dedicó su vida a ayudar a los traileros, que salía de noche, sin importar el clima, a llevar café, a alertar de peligros, a guiar a los perdidos, que era conocido en toda la región como el ángel de la carretera. La noche que murió, había recibido un reporte de varios tráilers atrapados en la sierra. Entró a la niebla para ayudarlos. Nunca salió. Desde entonces, dijo el comandante, cada cierto tiempo alguien aparece. Y siempre, siempre agradece al teniente, porque él sigue haciendo lo que siempre hizo, ayudar. Tenía lágrimas en los ojos. Yo también. Pero faltaba algo. Algo que me iba a partir el alma en dos. El ángel de la carretera. La historia del teniente Morales. El comandante me invitó a sentarme en su patrulla. Hacía frío, pero el café caliente ayudaba. Me contó más del teniente, que era joven, apenas 32 años cuando murió, que estaba comprometido, que iba a casarse en unos meses, que su prometida todavía viene a dejar flores al lugar donde cayó, que los traileros de la región lo recuerdan con cariño, que pusieron una placa en su honor, que cada año, en el aniversario de su muerte, se juntan a rezar por él. Pero lo más curioso, dijo el comandante, es que muchos de los que viven por aquí juran que lo han visto. Unos dicen que en las noches de niebla ven luces patrullando, otros que han escuchado su voz por la radio, alertando de peligros. Los más viejos dicen que su espíritu se quedó en la sierra, cuidando a los que pasan. Yo escuchaba sin poder creerlo. Todo lo que me habían contado encajaba perfectamente con lo que había vivido. ¿Y usted cree en eso, comandante?, pregunté. El viejo sonrió. Tenía los ojos llenos de años y de historias. Mire, jefe, yo he visto cosas en esta carretera que no tienen explicación. He visto a gente salvarse de milagro. He visto a otros que no corrieron con la misma suerte. Lo único que sé es que hay fuerzas que no entendemos. Y si el teniente Morales decidió quedarse a ayudar, ¿quién soy yo para decir que no? Me quedé en silencio, procesando todo. Luego recordé la foto. La había visto rápido, pero quería verla otra vez. Comandante, ¿puedo ver esa foto otra vez? ¿La del álbum? Claro, dijo, y fue por ella. La abrí en la página del teniente. Ahí estaba él, sonriente, con su uniforme impecable. Al lado su patrulla, con esas luces que me habían salvado la vida. Pero entonces noté algo. Detrás del teniente, en el fondo de la foto, había una fila de tráilers estacionados. Y al lado del teniente, un trailero le daba la mano, agradecido. Ese trailero, por el uniforme y el viejo sombrero, me resultaba vagamente familiar. Comandante, ¿quién es ese trailero? El comandante se acercó, miró la foto y sonrió. Una sonrisa triste pero cálida. Ese, jefe. Ese era mi papá. El mundo se detuvo.
¿Su papá? Sí, el teniente Morales lo salvó una noche de niebla años antes de morir. Mi papá siempre contaba esa historia. Decía que unas luces rojas y azules lo guiaron cuando estaba perdido. Por eso yo me hice policía, para honrar al teniente, para seguir su ejemplo. Ahí sí ya no pude más. Lloré como no lloraba en años. El círculo se había cerrado. El hombre que me salvó había salvado al padre del hombre que ahora me contaba la historia, y yo estaba vivo para contarlo. El legado que trasciende. Una promesa cumplida más allá de la muerte. Horas después, ya con el sol bien arriba, me despedí de los oficiales. El comandante me dio una foto del teniente Morales, una copia de la del álbum. Llévela, jefe, para que se acuerde de que no andaba solo. Se la agradecí con el alma. La puse en mi cartera, cerca del corazón. Antes de irme le pregunté, comandante, ¿dónde está la placa, la que pusieron en su honor? Me explicó cómo llegar. Quedaba como a 1 kilómetro del retén, en el mismo lugar donde la patrulla cayó. Manejé hasta allá despacio, con respeto. La placa era sencilla, una lápida pequeña, de esas que ponen en las carreteras para recordar a los que se fueron. Pero tenía algo especial. En la parte de arriba 2 lucecitas, pequeñas, solares, que parpadeaban, roja y azul. Alguien las había puesto para que nunca se apagaran. Me arrodillé frente a la placa, saqué la foto del teniente y la puse junto a las flores que otros habían dejado. Y le hablé, como si pudiera escucharme. Teniente, no sé si esté por ahí, pero si está, gracias. Gracias por sacarme de esa niebla. Gracias por no dejarme caer al barranco. Yo no soy de rezar mucho, pero hoy voy a rezar por usted. Y le prometo una cosa, nunca me voy a olvidar de esta noche. Nunca me voy a olvidar de usted. El viento sopló, las lucecitas parpadearon más fuerte, como si alguien hubiera respondido. Sonreí, me sequé las lágrimas y regresé al tráiler. Llegué al cumpleaños de mi nieta. Llegué tarde, pero llegué. Abracé a mi hija, jugué con la niña, comí pastel. Todo normal, todo como siempre. Pero en la noche, cuando todos dormían, yo salí al patio de la casa. Miré hacia la sierra, hacia donde sabía que estaba el lugar donde el teniente cayó. Levanté mi taza de café, como brindando. Salud, teniente. Gracias por el aventón. En ese momento una brisa suave movió las hojas de los árboles, y por un instante, solo un instante, creí ver 2 lucecitas parpadear en la distancia, roja y azul. Desaparecieron tan rápido como llegaron, pero yo sé que no fue mi imaginación. Yo sé que allá arriba en la niebla, un ángel sigue patrullando, porque hay misiones que ni la muerte puede interrumpir. Desde ese día cargo la foto del teniente Morales en mi cabina, junto al retrato de mi madre y la Virgencita. Y cuando la niebla se cierra y el miedo aprieta, yo no rezo, yo busco las luces, y siempre, siempre aparecen. ¿Hasta dónde llega nuestra realidad y dónde comienza el otro lado? Algunos objetos guardan más que recuerdos, guardan portales. Gracias por llegar hasta el final. Si te gustaron los escalofríos, suscríbete a Cuentos, Leyendas y Misterios y activa la campanita. Cuéntame en los comentarios.